Vamos a continuar con la serie que semana a semana, ya creo que es la 11, estamos viendo, esperando el regreso del Rey. Y esta serie, como ya lo hemos visto en las semanas anteriores, está enfocada en la segunda venida de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en la primera y segunda epístola a los tesalonicenses, nos presenta a Jesucristo, el que ha de venir, y esta es la gran esperanza de la iglesia. En un encuentro de Timoteo con el apóstol Pablo en Atenas, el joven pastor le informa de ciertas deficiencias en lo ético, en lo moral, en lo doctrinal que se estaba dando en la iglesia de Tesalónica. Sabemos que la estadía de Pablo en Tesalónica fue breve, fue corta. 3 sábados él predicó en las sinagogas. Pero Pablo, él ministraba, él cuidaba, él servía a las iglesias que fundaba, pero él hacía un equipo con hermanos fieles, colaboradores, apasionados por la obra del Señor. Las epístolas a los tesalonicenses exponen problemas, exponen males, ¿verdad? Pero también presentan las correcciones. Uno de estos males era todo lo relacionado a la segunda venida del Señor, es decir, todo lo relativo a los últimos tiempos, como es la parucía, la resurrección de los muertos, el juicio venidero y la vida eterna. La segunda epístola a los tesalonicenses, que es la que nos corresponde en el día de hoy, pues allí el apóstol Pablo vuelve a considerar el tema de la segunda venida, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque en la iglesia pueden presentarse 2 actitudes en los creyentes. O nos llenamos de preocupación, de angustia, de inquietud por la espera, una espera que viene desde la época de los tesalonicenses. Ellos lo experimentaron hasta el día de hoy. Pero hay otra actitud, lo opuesto. Bueno, como el Señor va a venir y Él se va a encargar de arreglar todo, pues nos quedamos ociosos y no hacemos nada. Pablo le hace un llamado a la iglesia de Tesalónica a seguir la sana doctrina, dándole una serie de instrucciones, no limitándonos a esperar, sino como lo dice él en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Otra versión dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Saben por qué? Porque los cristianos somos como soldados que luchamos en una batalla, pero no cualquier batalla, porque nuestra batalla es contra las fuerzas espirituales de maldad. Más adelante, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 18, Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La segunda epístola a los tesalonicenses es una epístola que proyecta mucha consolación. Es una epístola que proyecta mucha acción de gracias, que estimula a perseverar
y que estimula a la práctica de la oración. Es una epístola dirigida a la iglesia del Señor, a la iglesia de todos los tiempos, no solo a los tesalonicenses, a esa iglesia que espera la venida de su Señor. Es decir, todos los temas que semana a semana hemos tratado hasta ahora, hasta el día de hoy, son para nosotros, para la iglesia. Tesalónica no era una iglesia cobarde. Tesalónica era una iglesia que no cede su territorio espiritual ante el embate del enemigo de nuestras almas. Hermanos, hermanas amadas, el significado e idea de la iglesia en el Nuevo Testamento comenzó en Pentecostés y seguramente terminará con el arrebatamiento. Pues el tema de hoy es resistiendo con firmeza. Hace un rato el pastor Jonathan creo que decía, ¿problemas? ¿Alguien no tiene problemas? Todos en silencio. Veo caritas que se contraen. ¿Quién no tiene problemas? Bueno, en el día de hoy vamos a ver qué nos recomienda el apóstol Pablo para resistir con firmeza. Ahora, ¿por qué él dice resistir? Bueno, ¿saben una cosa? La gran mayoría de nosotros como seres humanos, pues siempre queremos lograr nuestras metas, siempre queremos alcanzar, lograr nuestros propósitos, nuestras convicciones, nuestras decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones desde las cosas más pequeñas e intrascendentes de nuestra vida, como, bueno, me propongo que a partir de hoy voy a bajar de peso. O, pues voy a hacer maratón, voy a salir todas las mañanas antes que salga el sol a correr, a maratonear, a hacer ejercicio. Y es más, llegamos a comprarnos todo el equipo, los zapatos especiales para correr, la ropa, que ahora es de un material especial, y hasta ese como relojito que nos ponemos en el brazo, que mide los kilómetros que hemos caminado, la temperatura de nuestro cuerpo, cómo va nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón, ¿verdad? Y sí, nos levantamos muy temprano, ¿verdad? Y bueno, y comenzamos el primer día entusiasmados, animados y para ahí vamos. Y el segundo día, y el tercer día. Pero después de allí, en todos los tiempos y en todas las épocas, y tanto hombres como mujeres, hemos tenido problemas con eso de mantenernos firmes, con eso de resistir, ¿verdad? Con eso de poder alcanzar, lograr lo que nos hemos propuesto. Es decir, ¿cómo hago para resistir con firmeza? Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, y aquí les voy a pedir que abran sus Biblias. Yo sé que muchos tienen la Biblia en el teléfono, yo sé que en las pantallas tenemos los versículos, los tenemos en papel, en la hojita de apoyo, pero saben, nosotros necesitamos esta experiencia práctica de manejar nuestras Biblias, de buscar los libros de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que semana a semana los animamos a inscribirse en la Academia Bíblica. Ustedes quieren amar y conocer a ese Dios del que le hablan. Tienen que conocerlo aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra. Es muy, muy importante conocer a Dios de esta manera a través de su palabra.
Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Bueno, vamos a buscar el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, los versos del 13 al 17. Allí Pablo les habla de cuál es el secreto, cuál es la estrategia para lograr esto de resistir con firmeza, para estar firmes ante cualquier adversidad o en aquellos momentos donde nuestra fe es probada. Pablo le hace una exhortación a la perseverancia. ¿Saben a quiénes? A los escogidos para salvación. Pero antes de eso, él les dice, y vamos a leer el versículo 13. Miren lo que dice Pablo. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué Pablo empieza este pasaje diciendo nosotros? Y si repasamos desde la primera epístola, él siempre habla de nosotros, porque él siempre habla de su equipo, de sus colaboradores. Y eso habla de la unidad espiritual, porque Dios es un Dios de unidad. Amén. Y antes de hablar de firmeza, antes de hablar de resistir, Pablo quiere mostrarles a ellos quién realmente es Dios y lo que Él hace con ellos. Pablo dice, debemos dar gracias a Dios por ustedes. Y dar gracias habla de una obligación que tenían. Habla, porque en griego dar gracias habla de una obligación contraída. Pablo les quiere decir que si ellos están firmes, si habían logrado superar las adversidades, los inconvenientes, las persecuciones, los peligros, las tentaciones, era gracias a Dios. Gracias a Dios. Y le señala que Dios en ningún momento los ha abandonado, que en ningún momento Dios se ha olvidado de ellos. Porque sin Dios, tal vez nosotros estaríamos muertos. Porque es por su gracia y por su misericordia que nosotros seguimos adelante. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, el mismo Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Continuando con el versículo 13, dice, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra escoger? ¿Qué quiere Pablo decir aquí? Pues que es preferir, dar primacía, dar predilección. Pablo les está diciendo que Dios no los ha descuidado, que no se ha olvidado de ellos, que ellos son favoritos de Dios. Pero Dios los ha escogido allí en Tesalónica para que ellos sean los primeros creyentes. Y por eso Pablo nunca dejó de dar gracias a Dios por aquellos a los que había ministrado, aquellos a los que cuidaba, aquellos a los que servía. Porque servir en la iglesia de Jesucristo es un privilegio. Amén. Y así
lo reconoce el apóstol. Ahora, esta escogencia, esta selección divina, no es para los que están fuera de la iglesia. Es para aquellos que al aceptar el plan de salvación han ingresado a la iglesia y son ahora parte de la familia de Dios. Han sido santificados por el Espíritu Santo. Pero también dice, y por la fe que tienen en la verdad. ¿Qué incluye esta verdad? Que Jesucristo es Dios, la divinidad de Jesucristo, la redención del alma, el evangelio de salvación por gracia, recibir al Espíritu Santo y la revelación de la palabra, porque todo esto se acepta por medio de la fe en la verdad. En el versículo 14 dice Pablo, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses fueron llamados por el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio. Jesucristo es el evangelio, y aceptar a Jesucristo es aceptar el evangelio y recibir la revelación de Jesucristo. Luego Pablo les presenta 3 poderosas estrategias para resistir, para permanecer firmes. Y la primera estrategia, vamos a leer el versículo 15. Allí Pablo dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. En su hojita de apoyo dice, número 1, aferrarnos. ¿A qué nos vamos a aferrar? Hay una línea en blanco. Pues pueden poner allí, aferrarnos a las anclas. Ya vamos a hablar de esto. Ahora, ¿qué significa estar firmes? Bueno, cuando a un soldado le dan la voz, la orden de firmes, ¿verdad? Eso nos habla de estabilidad, eso nos habla de fortaleza, de que no vacila, que no se mueve, que no se tambalea, ¿verdad? Pero, y seguramente cuántos aquí en su vida, en el colegio, en el servicio militar obligatorio, en la policía, en lo que sea, cuando se les daba la orden de firmes, ¿cómo reaccionaban? ¿Cuál era la postura? Pues firmes como una roca. Ahora en nuestra vida cristiana, el anhelo siempre debería ser mantenernos firmes a pesar de los problemas, firmes a pesar de las pruebas, firmes a pesar de las enfermedades, a pesar de las tentaciones, porque siempre los problemas van a traer aflicción. Cuando somos probados, como seres humanos, somos débiles. Y Pablo sabía que esto podía ocurrir con los tesalonicenses, pero puede ocurrir también con nosotros, con la iglesia. Por eso Él les muestra a un Dios que no falla. Él les muestra la preferencia que Dios tenía o tiene hacia ellos. Y es por eso que nosotros debemos seguir firmes. Pero Pablo también dice que deben mantenerse fieles. Y cuando dice mantenerse, eso habla de retener, habla de agarrarnos. ¿A qué me voy a aferrar? ¿De qué me agarro? ¿Qué es lo que me va a dar fortaleza?
Pues quizás alguna vitamina nueva, alguna proteína estimulante, algún batido energético, alguna fórmula maravillosa de esas que venden hoy todos los días. No, hermanos. Pablo dice, deben mantenerse fieles a las enseñanzas que por palabra o por carta les hemos transmitido. Pablo dice que debemos retener la enseñanza, retener la doctrina que hemos aprendido. Habla de enseñanza, es decir, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vuelvo a la academia bíblica. Vuelvo a los que han hecho el curso de panorama de la Biblia para que puedan aprender dónde está cada cosa. Hablo del estudio de la palabra. Tenemos que retener la palabra, hermanos. Tenemos que atesorarla en el corazón. Porque cuando llegue el momento malo, la palabra nos da consuelo. La palabra nos da fortaleza. Porque la palabra es viva, es eficaz y es útil. Pablo dice que esta enseñanza les fue comunicada a los tesalonicenses por la predicación, pero también por sus cartas. Pablo reconoce aquí la inspiración divina de sus cartas. El salmista lo muestra de una manera muy gráfica en el Salmo 119, verso 5 lo muestra de una manera gráfica, un versículo que conocemos, ¿verdad? Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es como cuando vas caminando en la noche, en la oscuridad, y llega alguien con una lámpara y te alumbra el camino y te señala el camino correcto. La palabra de Dios es esa lámpara que va a guiar tu camino, que va a ayudarme a no tropezar, que va a ayudarme a no entrar en pánico en esos momentos de oscuridad. Por eso la primera estrategia que debemos seguir es mantenernos firmes. La primera estrategia es aferrarme al ancla que me da seguridad, que es la palabra de Dios. Hay una segunda estrategia, y esta segunda estrategia es recurrir al poder sobrenatural. En la línea en blanco que tienen en sus hojitas van a llenar allí recurrir al poder sobrenatural. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. En el versículo 16 dice que nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas. Y con ese amor de Dios que ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, yo aprendo a amar a Dios. Aprendo a amarme a mí misma. Aprendo a amar al prójimo. Aprendo a amar de forma abundante. Cuando atesoro ese amor incondicional de Dios en mi corazón, ya no hay nada ni nadie que pueda alejarme del amor de Dios. Y experimento paz en mi corazón. También dice el versículo que por su gracia
Él nos dio consuelo eterno. Y ese consuelo no comienza cuando me muero o cuando llego al cielo. Ese consuelo comienza el mismo día de mi conversión y continuará por siempre, porque no lo merecemos, pero Dios nos ayuda siempre. También habla de una buena esperanza. Dios me da esperanza. Es buena porque Dios es bueno. Su deseo es que la palabra del creyente sea buena y que sus obras también sean buenas. Y esa buena esperanza me habla de un futuro glorioso. Versículo 17. Esa buena esperanza, ese consuelo eterno, dice, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Saben, en una oportunidad Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, los versos 31 al 35. Jesús les dice, esta misma noche, todos ustedes me abandonarán, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pero ¿quién aparece aquí? ¿Quién aparece aquí como interlocutor? Pues nada menos que el impulsivo Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le contesta, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro insiste, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. La palabra nos dice que Pedro negó al Señor, ¿verdad? Y esto nos muestra que no basta una voluntad firme, que hay que depender del poder sobrenatural de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque resistir tiene que ver con la obra regeneradora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recurrir al poder sobrenatural de Dios para poder resistir con firmeza lo que venga. Una tercera estrategia para permanecer firmes es pertenecer a una iglesia cristiana. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia? Bueno, vamos a leer lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 24. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El autor de Hebreos dice, preocupémonos, estimulémonos al amor, porque nos necesitamos unos a otros. En el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, ese libro relata una autobiografía de sus experiencias humanas. Por eso se dice que este libro es el libro de la experiencia o el libro del alma. En el capítulo 4, versos 9 y 10, Salomón dice, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. En otras palabras, en la unión está la fuerza.
Saben, Salomón sabía de lo que hablaba. Conocemos su historia. Salomón había experimentado todos los placeres del mundo. Pero el mensaje de este libro de Eclesiastés es que aparte de Dios, la vida está llena de fastidio y engaño. Es decir, todo es vanidad. Hermanos amados, la unidad de la iglesia no es opcional. La unidad de la iglesia es fundamental para su identidad y su misión, para su crecimiento espiritual como comunidad de fe y en lo individual. Hermanos amados, si valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, deberíamos valorar la unidad de la iglesia. Ya el Señor nos da la unidad, pero nos toca a nosotros, la iglesia, mantenerla. Somos su iglesia, su pueblo, sus hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, un capítulo precioso, en el versículo 21, Jesús ora a su Padre horas antes de ir a la cruz. Él dice: Padre, como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere Jesús? Permite que ellos también estén en nosotros. Ellos somos tú y yo. Cada uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Debe sorprendernos que Jesús relacione la unidad de los cristianos, y esta unidad sirve a un propósito que es vital para la vida de la iglesia, para que el mundo crea que tú me has enviado. Más tarde, en Efesios, en el capítulo 4, versos del 4 al 6, Pablo escribió: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo, a un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Amén. ¿Saben, hermanos? Es muy fácil percibir las fallas de otros, pero qué difícil es ver nuestras propias fallas. Pero debemos aprender a amar a la gente, aún en medio de nuestros desacuerdos. El gran predicador y pastor Charles Spurgeon escribió, miren esto: donde está el Espíritu de Dios, debe haber amor. Y si alguna vez he conocido a un hombre como mi hermano en Cristo Jesús, el amor de Cristo ya no me obliga a pensar de él como un extraño o extranjero, sino como un conciudadano de los santos. A menos que deje de amar a Jesucristo, no puedo dejar de amar a los que lo aman. Y esto, hermanos, es todo un desafío para nosotros, para la iglesia, porque sabemos que amar a todos los cristianos no es fácil. Pero así nos lo recuerda Spurgeon, que si amamos a Jesús,
debemos amar a todos los que le pertenecen. Hebreos capítulo 10, verso 25 también nos recuerda: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? El día de la venida del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos necesitado una palabra para seguir adelante? Una palabra porque a través de ella recibimos el amor de Cristo. Pero si tú tomas la decisión de apartarte, de aislarte, si crees que tú solo puedes vivir tu vida cristiana a tu manera, ¿qué va a pasar, sabes? ¿Qué va a pasar cuando te caigas? Porque te vas a caer. Y no una, sino muchas veces. ¿Quién te va a levantar? Pablo dice: estad firmes, firmes, reconociendo que Dios no se olvidó de nosotros, reconociendo que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, porque Él nos escogió para salvación. Y por eso debo de mantenerme firme, firme anclado en su palabra, firme con el poder sobrenatural, firme en la iglesia. Y de esta manera permanecemos firmes y nuestra vida no estará bamboleándose y fluctuando. No importa cuánto nuestra fe sea probada, no importa qué problemas pasemos, vamos a resistir con firmeza. Por esto es importante pertenecer a una iglesia, porque aquí, hermano o hermana, y si hay algún amigo que esté visitando, que viene semana a semana y está oyendo y está viendo de qué se trata esto, aquí vas a conseguir el amor de Cristo que tanto necesitas. Hermanos amados, la venida del Señor está cerca. Él nos dejó señales, ¿verdad? Y nos dejó su palabra. Y Él nos exhorta que si hemos creído, debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos perseverantes, porque fiel es el que nos hizo la promesa. Amén. Si en esta mañana hay alguien aquí que está escuchando la predicación, las palabras, que quiere conocer a Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Dios nos ama y tiene un plan para tu vida. Ya te has dado cuenta que eres pecador y que estás separado de Dios. Pero Jesucristo quiere darte salvación, quiere darte perdón de pecados, quiere que experimentes el amor de Dios y que conozcas cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz, murió por ti, pero resucitó al tercer día. Y Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Hoy puedes recibirlo y puede ser tu día de salvación. Solo tienes que allí donde estás cerrar tus ojos,
abrirle tu corazón, dejarlo entrar, porque Él está a la puerta llamando día tras día, semana tras semana. Déjalo entrar para que puedas experimentar esa paz de Dios que cambiará tu vida. Y para nosotros la iglesia del Señor, que sufre día tras día, la iglesia del Señor, en la cual experimentamos cantidad de sufrimientos de distinto tipo en todas las áreas de nuestra vida. La verdad que en esos momentos donde el temor, el miedo, la ansiedad nos invade, podemos clamar, rogar. El Señor dice que podemos orar y acercarnos a Él. Y solo Él es capaz de darnos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Solo Él nos ayuda a resistir en los momentos de prueba, a resistir con firmeza en medio de la adversidad, sea cual sea tu situación. Hay una exhortación a orar en estos tiempos. Los días son malos, todos lo sabemos. Y las señales indican que el Señor viene pronto. Ya no necesitamos una oración suave, leve. Necesitamos orar con poder, con autoridad. Una oración fuerte, clamando al Señor. Él nos oye y Él está con nosotros. Muchas veces queremos buscar al Espíritu Santo por fuera, pero a los que hemos recibido salvación, el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. Habla con Él. Él te guía, Él te dirige, Él te consuela.